programa. Vamos a tener una nota telefónica con Emilio Escoto. Emilio Escoto es el motociclista que allá por el año 83 decidió pegar la vuelta al mundo en moto. Y hoy lo vamos a tener contándonos un poco acerca de lo que va... bueno, mira, recién arrancamos y ya estaba haciendo los preliminares con Emilio Escoto y ya lo tenemos a Emilio Escoto en línea. Muy buenas noches, Emilio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Bien, la verdad un gusto enorme, un honor para nosotros poder tenerte esta noche acá, aunque sea telefónicamente, pero poder escucharte y que nos cuente, bueno, te estaba comentando a la audiencia, ¿no es cierto?, un poco acerca de tu trayectoria, que allá por el año 83 decidiste tirar todo al diablo y decir, me voy a dar la vuelta al mundo en moto. Y en ese momento dijiste hasta donde dé, y hasta donde dé fue recorrer todos los países. Bueno, Connie, como lo cuentas tú, la verdad que sí, bastante cerca de la realidad. Si fue en el 85, en realidad fue el 84, finales del 84 cuando me deshice de lo poco que tenía en aquel entonces y el 14 de enero del 85 partí realmente con nada. En realidad era una época distinta a la que se vive hoy en día. Sí, ¿eras bancario en ese momento? No, Uy, era... ¿pero qué le dan de ley? No, la verdad que nada más, no, era visitador médico. Ah, visitador médico. Y así que bueno, renuncié. De todas maneras no fue una cosa de golpe, ¿no? Yo desde chiquito que había tenido el sueño, que había dicho que iba a explorar el mundo desde muy pequeño, a los 8 años de edad. Y lo que pasa es que quedó, ¿no? Son esas cosas que cuando somos chiquitos decimos muchas veces a los padres o decimos a otra gente que vamos a hacer cuando seamos grandes, ¿no? O sea, cuando te preguntan, ¿y qué haces cuando seas grande? Y yo decía, viajero, aventurero, descubridor, qué sé yo, no sé. Y yo decía que quería ser periodista y mi vieja me decía, no, te vas a morir de hambre. Y cuánta razón que tenía. Claro, a mí me decían que no existía eso, ¿no? O sea, que cuando decía que vas a ser viajero, y la gente se reía, por supuesto, pero bueno, nada, durante muchísimos años seguí con eso y seguí hasta que se transformó en el motivo de mi vida. Lo que no sabía, por supuesto, una cosa es decir, lo que no sabía era ni en qué, ni cómo, ni con qué. O sea que era, te vuelvo a repetir, era otra época. En Argentina teníamos 4 canales de televisión en aquella época, ¿no? O sea, no existía nada de lo que hoy en día conocemos, era otro planeta, era otro mundo, no había... No existían los celulares ni internet. Claro, no existía, por ejemplo, esta conversación que tenemos tú y yo, no existía, no. Era imposible, no tenías había que andar eso, buscando ¿no? teléfono. Y entonces, bueno, nada con él. Pasaron los años y yo, nada, seguí haciendo mi vida normal, luchando en un país, bueno, en Argentina que había que luchar, ¿no? La época de... Primero el regreso de Perón, después los militares, el golpe de Estado, después... Y ahí vino Malvinas, la guerra de Malvinas. Sí. Y bueno, yo seguía diciendo que un día iba a conocer todos los lugares del mundo donde viviese un ser humano. Y hasta el final, el 84, me di cuenta que las poquitas cosas que tenía, yo alquilaba un departamento en Belgrano, pero mis pequeñas propiedades, el mueble, qué sé yo, los zapatos, no sé, la raqueta de tenis, me ataban, vendí todo, lo regalé por 2 pesos con 50, porque me dije, si yo no tuviese nada en el mundo, si no tengo nada, no me queda nada más que mi sueño. Si no tengo ni siquiera un par de zapatos, no me queda nada más que mi sueño. Así que me dejé la zapatilla, el pantalón, una campera, una camisa, una corbata, por las dudas, si me tenía que vestir de elegante, me subí a la moto y con $300 partí a cumplir el sueño que era recorrer todos los países de la Tierra. En realidad lo único que yo sabía, dentro de tanta inocencia y dentro de tanta falta de información, era que quería recorrer todos los países de la Tierra. ¿Cómo había que hacerlo? Claro. Ni la menor idea. ¿Y hasta dónde te llegaron los $300? Los $300 los junté vendiendo las cositas que tenía, un pasaporte nuevo, el documento de la moto, que en aquel entonces era un papel que no servía para nada, no era como hoy en día que hay célula verde, sí. No había nada, en aquel entonces no había nada.
Y bueno, yo partí con esta moto que además había comprado por accidente, porque tampoco es que yo era un motociclista, ni la respuesta a la pregunta de tantos años de ¿en qué? Sí. Me llegó un día de pura casualidad a los 25 años de un amigo que me dice, me compré una moto, a lo cual mi respuesta cuando me contó él contento de eso, le dije, ¿una moto? ¿Vos estás loco? ¿Para qué querés una moto? Y lo acompañé al concesionario, y ahí cuando entré a este concesionario a los 25 años, yo jamás había subido a una moto, ahí veo una foto de la que luego fue mi moto, con carenado, con valijas, con tenía hasta radio, Sí. pasacassette, en aquel entonces eran cassettes. y ahí me di cuenta de que, ¿en qué? En moto, ¿por qué no? En moto, aunque yo no sabía ni andar, ¿no? Y tampoco tenía dinero para comprarla, no es que... Pero bueno, Martínez de Oz, era una época muy extraña de este país, Martínez de Oz, el dólar no valía nada, todo era en pesos, firmé un montón de documentos para lo cual todos opinaron que era un loco, un inconsciente, un inmaduro. A los 3 meses cayó el ministro de Economía, el dólar se disparó y yo me quedé con una moto que costaba casi $30.000 gratis, casi gratis. Es el negocio. Y ahí pasé a ser el genio, el rey, el que como sabía, estas cosas raras que tiene De Argentina. Argentina. Si jamás hubiese podido ser el dueño de una moto que era un Rolls Royce en aquella época, era solamente para gente de dinero, o sea, no para mí, pero bueno, la locura, la inocencia, el no saber, y todo eso me sirvió, eso justamente, sí. me sirvió todo eso, esa inocencia que me llevaba a cometer cosas que no las pensaba, que si uno las piensa, por ahí no las hacía, y ¿no? fue la nave que te llevó a cumplir los sueños. Claro, así que bueno, el 14 de enero del 85 a las 6 de la mañana me despido de mi madre en un mar de lágrimas, de mi hermana, de mi sobrinita de 3 años, y que lloraban, parecía que se iba... Claro, porque era como que te ibas a la nada. Sí, me iba... Aparte, el proyecto era un proyecto, de alguna manera, era un proyecto para siempre, ¿no? O sea, hay algo dentro de toda esa enorme inocencia que yo tenía, esa falta de información que yo tenía, había algo instintivo que me decía que la partida era para siempre, forever, como se dice en inglés, para siempre, porque sabía que nunca, jamás nadie iba a volver a ser igual, que no iba a volver atrás a una vida normal, que esa aventura me iba a llevar por caminos desconocidos, sí, si es que lo lograba hacer, pero que indudablemente no esos caminos me iban a llevar a otros universos, y exactamente así fue, ¿no? O sea, jamás mi vida fue igual, ni siquiera con esa familia que dejé atrás. Y partí, bueno, en un viaje que hoy en día es historia, bueno, marcó una época, fueron 10 años, 2 meses y 19 días, 280 países, 735.000 kilómetros, con esa moto que al principio empezaba yo a aprender a manejar y que con los años se transformó en una moto muy conocida, la Princesa Negra, que hace 16 años que sale todos los años en el libro Guinness de los Records. Sí. Y bueno, un poco lo que se conoce hoy en día, ¿no? Ese viaje de ese muchachito que partió sin ropa de moto, apenas con un casco, una camarita de foto Pentax de hierro con palanquita, que no sabía, que no había terminado su secundario porque había tenido que trabajar a los 15 años, yo había llegado solamente al 4º año de la secundaria y tuve que después ir a trabajar, en una época muy difícil había terrorismo en aquel entonces, acá en Argentina, golpe de Estado, bueno, ustedes saben. Y bueno, ese muchachito, nada, terminó después, bueno, escribiendo para medios de todo. Como dicen muchos, ¿no? Me transformé en el Google de aquella época. Es un poco cómico. Sí. Contándole a la gente en el mundo lo que yo iba descubriendo a medida que iba pasando por regiones del mundo que en aquel entonces ni siquiera uno hablaba, ¿no? O sea, el Golfo Pérsico, por ejemplo, que ahora Maradona vive ahí, Chipolitakis va a ver a los árabes, en aquel entonces era un territorio súper prohibido donde se desconocía todo, Qatar, Bahrein, Emiratos. Además de todas las prohibiciones, ¿no? Sí, claro, indudablemente era
descubrir cada día, ¿no? Era descubrir un mundo donde no había mucha información. Y no. En aquel entonces toda la información pasaba, la información internacional para aquellos que les interesaba saber algo del resto del mundo era la BBC de Londres. Sí. Y por ahí en algunos países comenzaba la CNN. Fuera de eso no había nada, porque no es que había internet, no había internet. Sí. Entonces, y bueno, yo entonces empiezo a escribir para distintos medios de información, fundamentalmente de Europa, a escribir con inocencia, escribir haciendo una corresponsalía de puro arriesgado nomás, sacando fotografías y escribiendo no sobre la moto, sino sobre las guerras, sobre Somalia, sobre el Cuerno de África, sobre los problemas de Europa, sobre los árabes, sobre Irak, sobre Hussein, sobre Gaddafi. Y bueno, resulta que todo eso en aquella época donde no había internet empezó a ser seguido por muchos países del mundo, en Europa, y a ser publicado esos artículos en revistas, y entonces el mundo empezó a conocer la vuelta al mundo en moto del argentino ese que es medio loco, que escribía sobre... Claro, sin quererlo te convertiste en un corresponsal, y aparte de eso, ¿cuánto tiempo te llevó dar toda esa vuelta? Claro, el tema era que el mundo era muy grande, ¿no? O sea, la verdad que cuando uno dice voy a dar la vuelta al mundo, sí, pero a ver, el tema es que yo podía haber dado la vuelta al mundo de una manera más corta, ¿no? O sea, un giro alrededor de la Tierra es una vuelta al mundo. Sí. Lo que pasa es que lo que yo quería mi lema era ¿por qué un país sí y otro no? Claro, en todo. Claro, o sea, ¿y por qué una ciudad sí y otra no? ¿Por qué no las islas, por ejemplo? Entonces, claro, el viaje me obligaba a que, no, pero está en guerra, no puede entrar. Bueno, pues está en guerra, pero tengo que ir. No, pero ahí no lo van a dejar entrar, es comunista. Bueno, tendré que tirar el muro de Berlín y convencerlos que me dejen entrar. Y no, pero en Rumania está Ceausescu y está prohibido. Bueno, lo convenceré a Ceausescu. Y bueno, todo era así, todo ¿Te era... llevaron preso alguna vez? ¿Cómo? ¿Alguna vez te llevaron preso? Sí, claro, ¿sí? Por supuesto, sí, más de 4 o 5 veces, sí. Bueno. Fundamentalmente, preso me metieron, mira, la primera vez en Estados Unidos, acusado de contrabandista de droga. Bueno. Fue la primera vez que me metieron preso en mi vida, fue en Estados Unidos, a la semana de haber llegado a Estados Unidos de California. Buscaban una persona que coincidía en muchas medidas conmigo. Sí. Y bueno, me metieron preso. Fui a corte y todo, incluso fui a corte frente al juez, y bueno, ahí se descubrió obviamente que no solamente habían cometido un error, sino que la policía trató de cubrirse ellos, generando una mentira, o sea, en realidad le salió el tiro por la culata a ellos después. Y después me metieron preso, sí, en África, me metieron preso en Chad por acusarme de ser espía de Gaddafi, en Liberia, que fue donde peor la pasé, que fue el único lugar donde me pegaron, por acusarme ellos tenían pruebas de que yo había ido a matar al presidente Samuel Kenyon Doe. Bueno. Que luego a ese presidente, ellos me decían que yo trabajaba para Taylor. Taylor hace 2 años o 3 años fue finalmente condenado como crímenes de lesa humanidad. Bueno, pero también toda esa época era época de espías, ¿no? Sí, claro, y de emperadores, sí. O sea, de países que no se comunicaban entre sí, en fin, el continente africano todavía hoy lo es, pero el continente africano todavía en aquella época era más. Por eso se llama el continente salvaje, ¿no? De alguna manera. Y las guerras, la guerra del Congo, ahí tuve malaria también, casi me muero, me enfermé de malaria, y la guerra de Somalia, ahí escapo en un barco de carga, en un carguero somalo que casi se hunde en un tifón en el Golfo Pérsico, y bueno, y luego viene Asia, la India, ¿no? China, que era un país cerrado. Claro, hoy en día todo el mundo habla de China. Y China de esto, China de aquello, y el producto chino. En aquella época era un país tremendamente cerrado. Sí. Y me costó a mí muchísimo convencer al gobierno que me dejaron recorrer China en moto. De hecho, me la habían expropiado. Cuando yo de China me expropian la moto, y finalmente después el gobierno chino decide
de una manera insólita para aquella época, estamos hablando del año 93, dejarme cruzar todo China. Todavía era la Unión Soviética, o sea, yo había recorrido Mongolia, por ejemplo, que era un país que había estado 75 años cerrado. ¿Que te dieron alguna explicación de por qué te habilitaban para cruzar? Claro, o sea, por distintos motivos tomaban decisiones que no eran fáciles para ellos tampoco. Por ejemplo, Gaddafi me deja entrar a Libia porque después de Libia estar cerrada las fronteras, porque yo llego en una época donde Libia estaba tratando de volver a abrir las fronteras con sus vecinos. Yo fui una excusa. Guinea Conakry había estado 35 años cerradas con el presidente Sékou Touré, que colgaba a los ministros del puente de la capital cuando se cansaba de un ministro. Y bueno, Sékou Touré lo habían derrocado, y después de 35 años el país quería abrirse, y justo el primer pedido de un extranjero o de un turista, entre comillas, había sido yo. Y China, bueno, estaba promocionando los Juegos de Beijing. En el 2000 querían los Juegos de Beijing, y entonces en el 93 me dejan a mí recorrer todo China, sabiendo que yo escribía para muchos medios de difusión de Europa. O sea, cada país tenía de alguna manera un motivo por el cual, una razón oculta por la cual en todo caso, a pesar de que no era lo que deseaban en el fondo, dejarme entrar, dejarme recorrer. Irán de Khomeini, por ejemplo. Claro, estamos hablando de un mundo que ya no existe más. Y no, después de la caída del muro de Berlín y que ya la Unión Soviética no es más la Unión Soviética, y que China se expandió a todo el mundo, digamos que ya no hay barreras, la globalización, como quien dice. Claro, en ese entonces en el mundo había barreras, o sea, dos mundos, estaba el capitalismo y el comunismo, con una Unión Soviética que mantenía muchos países. En África había guerras, 10, 15 países del bloque socialista, en Asia también, o sea, y bueno, y todo eso desapareció, ¿no? Después, ¿no? La misma Cuba, por ejemplo, cuando en el año 94, que fue el peor año para Cuba, porque ahí fue cuando la Unión Soviética cae, ya se hace Rusia y le quitan todo el apoyo. Y en Cuba, me acuerdo, los autobuses andaban tirados por caballos, porque no había ni gasolina. Y sin embargo, bueno, ahí el gobierno cubano toma la decisión de dejarme entrar a Cuba con la moto. Yo venía en el último año de viaje bajando hacia Argentina, y toman la decisión, no solo toman la decisión de dejarme entrar, sino incluso el gobierno cubano en aquel entonces me pagó todo, pagó el avión que desde México con la moto. Y pero escúchame, argentino con moto, Che Guevara. Sí, claro, bueno, no lo había pensado por ese lado, pero sí. Pero en fin, o sea, por eso digo, muchos países del mundo, de ese mundo, de aquel mundo donde no estaban conectados entre sí por las redes sociales, de alguna manera los conectaba yo con la moto, con la Princesa Negra, llevando y trayendo información, ¿no? O sea, fui acusado de trabajar para la CIA, o sea, aparte siempre que me acusaban de algo, lo más cómico, yo siempre digo, me acusaban, bueno, está bien, que él trabaja para la CIA. Lo extraño era que tenían pruebas. O sea, yo las acusaciones que había tenido de que trabajaba para Gaddafi, de que trabajaba para la CIA en Estados Unidos, de que era una espía de China, pero siempre tenían pruebas. Eso fue lo fantástico. Pruebas que podían demostrar que yo trabajaba para organismos, ya sea de un bloque o del otro. Y sí, seguro. En fin, el mundo, la cabeza de ellos. El fantástico mundo. Pero pues con todo lo que has pasado, o sea, sos un libro abierto. O sea, sos parte de la historia. El Océano Pacífico, por ejemplo, bueno, era otra cosa que decía nadie, imagínate el Océano Pacífico, que si tú juntaras todos los mares, todos los ríos, todos los charquitos de agua del mundo, no cubres la extensión del Océano Pacífico, donde hay tantos,
islitas, no tantos islitas, países. archipiélagos, que aparecen, que desaparecen, las tapa el agua, las deja, o sea, Sí, las bueno, emerge bueno, de y yo nuevo. fui a todos, ¿no? Con la moto me llevó 1 año y 7 meses, pero de a poquito a todo, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Tonga, Fiji, Morea, Bora Bora, Micronesia, Polinesia, Melanesia, Palau, Saipán, Tinian, Guadalcanal, en fin, Marshall, todo lo que fue, todas esas islas perdidas, Kiribati, Tuvalu, en el Océano Pacífico, pues con la moto había algunos que son países, Sí. que era la primera vez que llegaba bueno, argentino era el primero, ¿no? O sea, en Tuvalu, por ejemplo, fui el primer argentino en la historia del país, ¿no? Pero, por ejemplo, en Tuvalu, fui el turista 79, o sea, imagínate, o sea, que antes que yo había llegado en la historia del país, 78 turistas, ¿no? Yo fui el turista 79, imagínate. Quedan como esas islas donde llegabas y te trataban bien para después tirarte al volcán. Sí, me trataban, ¿no? En algunos lugares te trataban bien, otros te trataban mal, ¿no? Y bueno, como en todas partes, ¿no? Pero era muy raro también. Además, otra cosa que era muy extraña. La moto, por supuesto, una moto muy grandota, una moto enorme como es la que yo viajaba, pesada, que no era lo ideal justamente para afrontar el desierto del Sahara, por ejemplo, en fin. Bueno, pero eso lo vas llamaba viendo mucho a la medida que atención. vas andando. Mientras tanto, o sea, la moto era que daba para todo. Sí, claro, por supuesto. Y llamaba mucho la atención la chapa, ¿no? La patente, como decimos acá. Buenos Aires, Argentina. Era ¿Qué es eso? Decía. muy raro para todo. Imagínate que para el mundo en aquel entonces, Maradona. lo único que Argentina era empezaba con M, Maradona, punto. Después de eso, yo me acuerdo cuando por ahí decían, no, pero tenemos a Gardel, sí, pero acá no, Fangio, sí, pero andá a decirle en Tuvalu de Fangio o de Gardel, pero sí sabían de Maradona, ¿no? O sea, en todos los rincones, Mongolia, 75 años cerrada al mundo, pero Maradona, ¿no? El mundo loco, como quien dice. Y a mí me decían Maradona, justamente, ¿no? O sea, Para argentino. identificarte, Pues, argentino, Maradona. claro, Maradona, vení, vamos a... como si yo fuese él. Y el mundo, bueno, conocía lo que se sabía de Argentina, era eso y punto, basta. Entonces era muy raro, porque era un viajero llegado desde latitudes, desde el fin del mundo, ¿no? Del Desde cono latitudes sur, por tan no lejanas, decir el ¿no? culo Con del esa moto. Algo estuve leyendo por ahí, puede ser que estén haciendo una película de tu vida, puede ser, o de tus aventuras. Esa iban a es hacer otra en vuelta al Hollywood, mundo, algo esa es así. yo digo, es la tercera vuelta al mundo, porque la de la moto fueron 2. Eso fue después, cuando yo termino los 10 años de viaje y de golpe me encuentro, bueno, y ahora termino acá en Buenos Aires. De todas maneras, yo ya había adquirido muchos compromisos con medios de difusión de Europa y como corresponsal, así que bueno, estuve en Buenos Aires muy poquito, apenas estuve 30 días después de 10 años y ya me fui con la moto a Europa, donde la moto quedó en exhibición. Y luego, en el 97 cruzo a Estados Unidos, había intenciones, y ahí me pongo, sí, estuve muy ligado con Hollywood, con Tom Cruise, con Antonio Banderas, con James Cameron, o sea, yo tenía entrevistas Sí. que arreglaba un representante que tenía ahí en Estados Unidos y entonces cada tantos días tenía entrevistas con Jerry Bruckheimer, con gente, Mel Gibson, con gente del mundo de Hollywood que sí, que tenían las intenciones de hacer una película. El que compró un option fue Tom Cruise, justamente, pero luego, bueno, hubo toda una serie de problemas, o sea, un representante que yo tenía me roba los derechos, Oh, no te puedo tenemos que creer. hacer juicio, en fin, luego vienen toda una serie de historias en las cuales Hollywood dice que habría que hacer la película y después lo que se llama prequel, o sea, cómo comienza todo, y sequel, la secuencia de lo que sucedió después de la vuelta al mundo en Estados Unidos, ¿no? Pero en eso estamos, en fin, está ahí, es una cosa que está en manos de alguien, y como yo digo, cuando sea el momento y se den
Bueno, otra pero vez si se vos sos alineen el las protagonista, estrellas. ¿cómo te pueden robar los derechos? Si Con la cambios de historia es tuya, contrato, eso vos sos el que sucede. lo... O sea, a ver, si yo siempre digo, y a los argentinos no les gusta mucho escucharlo, nunca jamás entenderé por qué, que Estados Unidos es un país extraordinario, extraordinario. Extra. Por supuesto, cuando lo digo, muchos argentinos sienten ganas de putearme, y vuelvo a decir, la verdad que sigo sin entender por qué. Pero también suceden cosas, como el otro día el Oscar, que se equivocaron con la película. También hay corrupción y también te pueden robar, y me robaron los derechos, un cambio de contratos. Y eso le pasó, mi caso, de hecho, por la ley, todos los casos se basan siempre en algo que haya sucedido antes, ¿no? Sí, en mi caso es igual que el de Creedence Clearwater Revival, que era un conjunto. Sí, sí, sí. Creedence desapareció, John Fogerty. John Fogerty terminó con Creedence porque el abogado de ellos, que era su representante, le robó los derechos sobre las canciones de Creedence Clearwater Revival. Entonces en la ley de Estados Unidos figura igual, Creedence Clearwater Revival, Emilio Scotto Case, que era lo mismo, y como Creedence, John Fogerty nunca pudo recuperar sus derechos, por eso disolvió Creedence, yo tampoco lo iba a hacer. Lo que sucedió fue que en el famoso septiembre 11, sí, cuando las Torres Gemelas son atacadas, sí, luego Bush, hijo, saca una ley en Estados Unidos, que es la ley del Acta contra el Terrorismo, el Terrorist Act, sí, para lo cual cualquier persona ligada o supuestamente ligada a cualquier célula terrorista perdía sus derechos en Estados Unidos. Y mi representante fue acusado de tener conexiones con Osama Bin Laden en aquel entonces. Sí. Debido a eso, mi representante pierde en Estados Unidos sus derechos como ciudadano, no su permanencia, pero pierde los derechos de la ley, y yo recupero todos mis derechos sobre mis viajes alrededor del mundo. Ah, qué loco, ¿no? O sea, porque de pronto que te saquen, que se apropien de algo que es tu vida, no es la vida del otro, es lo que vos viviste. Sí, es muy loco. Loco es, como decimos a veces con mi esposa, loco es que ese muchachito de Buenos Aires, del barrio de Palermo, con padres separados desde los 5 años, con tan escasa información, colorado, pues yo era pelirrojo, sí, así que era zanahoria, fideo con tucoro, pimentón, imagínate todo lo que me gritaban en la calle. Ese muchachito, ese mocoso, un poquito insolente, peleador, que siempre se andaba agarrando las piñas en la calle, que por un sueño, por haber seguido su instinto, aún sin medios económicos y sin información, más que nada por el alma que los llevaba adelante, se haya sentado con el Papa Juan Pablo II, con el presidente Ronald Reagan, o con Gaddafi, o con Buzz Aldrin, con el cual muchas veces me encuentro dando conferencias juntos, que fue en Apolo 11 a la Luna. Sí, sí. O sea que, digamos, el viaje me llevó a cumplir más allá de tus sueños. Porque... Claro, un poco porque, como me dijo una vez Antonio Banderas, ¿no? Ese también fue mi sueño, ¿no? Sí. Un poco tal vez porque mucha gente tal vez pensó también el sueño de recorrer el planeta Tierra, el sueño de ir a la Luna, ¿no? Alguna vez lo charlé con gente que fui conociendo, con Ardiles, me acuerdo, alguna vez con... en fin, con gente con la cual por ahí me sentaba a hablar de los sueños de los niños, y algunos tuvieron también ese mismo sueño, y tal vez por eso en aquel entonces llamó tanto la atención. Hoy en día, en realidad, lo que sucede hoy en día es que hay tantos viajando que bueno, que por ahí no llama tanto la atención. De todas maneras, sin embargo, cada viajero, cada aventurero aporta al mundo, y hoy en día lo hace a través de las redes sociales, gracias a Dios, los bloggers o los sí, viajeros que cuentan sus historias en YouTube, ¿no? O sea, aportan, el viajero es una fuente de información permanente al mundo. Hace poco te hice una nota en la revista Gente, donde salió
¿Cómo se llama esta chica? La que salió en bola. Sí, sí, sí. Ay, no me puedo acordar el nombre. Bueno, vos estamos Sonia, hablando iguales. Silvia Pérez, ¿cómo es? No, no, no. Pepe, ¿cómo es? Ay, bueno, ya me voy a acordar. Sí. Bueno, pero muchos se van a acordar porque habrán visto la tapa. Me encanta ella, me encanta ella, bueno, en esa foto en la tapa está espectacular, me encanta ella, me encanta. Tú sabes que yo estuve 30 años La de fuera Casados con Argentina Hijos, no me puedo acordar. y cuando vine acá vi, a mí me gusta mucho mirar, si bien yo vivo mucho tiempo también en Estados Unidos, pero me gusta mucho mirar justamente la serie que ella hace de mamá de la... Sí, Casado con Hijos. Claro, y esa serie está tomada de una serie de Estados Unidos de la televisión, que yo la miraba ya, y me encanta verlo, claro, lo estoy mirando muchísimos años después, porque estoy mirando lo que está repitiendo, pero me encanta verlos a ellos, ¿no? Me parece mágico, y la gente me dice, pero Emilio, esto es viejísimo, pero me encanta ver lo que bueno, no había en su momento, ¿no? ¿Cómo se llama ella? ¿No te acordaste? Ay, no, todavía estoy viendo a ver si... Sonia sí, Pepe. No, Sonia no. Bueno, sí, fue la semana pasada que ella está en la tapa, desnuda en la tapa de gente. Bueno, a vos te vino el pelo, porque no sé si era por ver tu nota, pero leerte tuvo que leer seguro. Sí, sí, tengo varios conocidos que me mandaron la foto de haber comprado la revista y me decían, pero no es por ti, es por ella. Qué malo. Y ahora andás promoviendo viajes, haces tours. Yo la pasada había pasado un video que después lo voy a volver a pasar, de un tour por la Ruta 66, donde había creo que algunos argentinos también. Estás medio de guía turístico, como quien dice. Sí, en realidad todo comienza en Estados Unidos, donde yo empecé a llevar americanos viajando en moto para para lugares exóticos de la tierra, en realidad, sí. Cosa que sigo haciendo. Pero bueno, en algún momento también empezó los latinos, mexicanos, también colombianos y argentinos a viajar a estos. Es un poco también una diversión, ¿no? Pero llevarlos a lugares exóticos de la tierra, y bueno, y entonces prácticamente ahora todo el año estoy llevando gente de distintos países a Marruecos, Arabia, China, Europa, bueno, en fin, a Ruta 66, en fin, a lugares. Me acuerdo me acuerdo una vez que vine a Argentina a dar una conferencia. Me acuerdo que cuando estaba en el canal de televisión, esta anécdota, no sé si alguna vez la conté, creo que no la conté nunca, mira tú. Resulta que tenés tantas anécdotas, ¿cómo haces para acordarte de todo? ¿Tenemos un minuto más o...? Sí, dale. Y entonces cuando termina el programa de televisión, me llamó por teléfono fulano, dice, ¿y quiere que vayas a la casa? Y yo, la verdad que cuando me dijeron, digo, no, hombre, no, tiene que ir, que lo van a venir a buscar. Bueno, resulta que el fulano era Papo. Ah, mira. Claro, yo lo que pasa es que para mí Papo era, cuando yo era chico, o sea, era el rock pesado, ¿no? Claro. O sea, Papos Blues, me acuerdo. Papos Blues. Y que no era una música justamente a mí me gustaba, ¿no? Y después yo me fui, imagínate, 30 años. Y resulta que me dice, no, llamó por teléfono que lo manda un auto que va para la casa. Y tiene que ir, porque usted no se imagina, Papo. Bueno, entonces fui a la casa, vino un auto a buscarme, fui a la casa de Papo. Y subo, y vivía con la madre, él, me acuerdo. La y él estaba en el cuarto de él, me acuerdo que era todo negro, y pintado todo de negro, y estaba en la cama, era una cama que me acuerdo que tenía 4 palos con techo la cama, con su guitarra, y me dice, vení, sentate, me dice, y me siento, mirá, me dice, y en la pared del cuarto, que era enorme su dormitorio, tenía fotos de mis viajes de las revistas europeas. Que él estuvo en Inglaterra, que estuvo con Motorhead. Me dice, yo te sigo, me seguía de los artículos que yo escribía en revistas de Europa que llegaban acá a Argentina. Él cortaba y pegaba una guarda en la pared y me decía, ahora cuando vos termines me vas a llevar, vamos a recorrer la Ruta 66, me acuerdo, porque era medio fanático de las motos también. Sí. Y voy a escribir una canción, me decía, voy a escribir una canción de tu viaje. Y bueno, fue esa noche, ¿no? Fue esa noche, yo en aquel entonces no me daba cuenta mucho de la dimensión
de la Lo que fuerza y la representaba para personalidad de nosotros. Papo, ¿no? Claro. Hoy en día lamento tanto que no esté con nosotros por justamente lo que le aportaba a la música, ¿no? Y pero bueno, cosas así que iban pasando por un poco por lo que yo iba contando a través de revistas del mundo, ¿no? Que iba viendo en la tierra. Mirá vos. Hasta Papo estuviste también. Sí, hasta Papo, la verdad que sí, claro, mucha gente iba. Me acuerdo, mira, te cuento otra pequeña anécdota, en Nueva York, con la moto también, una parrilla argentina en Queens, 1987, Oh, y en la parrilla esta argentina, el parrillero, vení Emilio, vení, yo estaba en mi vuelta al mundo, sí. con la moto, y entra un señor, no sé, mira, te estoy contando anécdotas que nunca conté, entra un señor y le dice... El señor le dice al parrillero, hola Ernesto, porque por eso se llamaba Ernesto, hola Ernesto, nunca me voy a olvidar. El señor con un saquito oscuro, un ponchito marroncito clarito en los hombros, y le dice, sí, siéntese ahí en la mesita aquella que ahora le mando, pues ya es lo de siempre. Y entonces le dice, mire, le dice el parrillero, le presento a Emilio, ¿sabe? Él se vino de Argentina en moto, le decía el parrillero al señor ¿no? Sí. No me diga, mijito, ¿cómo que no? Sí, yo vine andando de Argentina en la moto, pero hasta acá, mijito, sí, hasta acá, sí. ¿Y cómo hizo? No, bueno, cruzando por Centroamérica, ¿no? Y ahora me voy, sí, pero ¿cómo? Sí, sigo para todo el mundo, me voy para África. No me diga, y me dice, usted no se ofende, mira, escucha lo que te estoy contando, el señor me dice, ¿usted no se ofende si yo le invito a almorzar conmigo un bife? Porque yo siempre como solito. Mira, se me paran los pelos cuando te cuento esta conversación. Sí. Y yo siempre como solito, me dice. ¿Usted no se ofende? ¿No? Y el parrillero, yo no sabía qué decir. Y el parrillero me dice, anda. Sí, no tiene problema, anda, Emilio, anda con él. Bueno, y ahí nos sentamos los dos en una mesita, este señor, con su ponchito en el hombro, Atahualpa Yupanqui. No, yo me imaginé algo así, pero no quería arriesgarme. Contame, me decían, mientras comíamos un bife los dos en una mesita, contame cómo hiciste. Y yo le contaba a Atahualpa Yupanqui mi vuelta al mundo, sin que yo supiera todavía, en 1987, sin que me diera cuenta todavía frente a quién estaba sentado, contándole mis periplos por Centroamérica. Y son los regalos que te da la vida, ¿no? Porque esas Regalos cosas que no te las da la encontrás vida. en ningún lado. Sí, regalos que te da la vida. Y sí. ¿Ahora estás preparando un tour por Europa o así? Estuve leyendo. Muchos tours, muchos. Este año tengo África, Kenia, Tanzania, Europa, Inglaterra, Irlanda, Escocia. Después tengo otro Bohemia, que es todo lo que era la Europa del Este, que es donde vamos a las tierras de Transilvania, de Drácula, con Croacia y Montenegro, y sí, ese es el tour de Europa Bohemia, que es de julio. Nos vamos ahora a Ruta 66, que es mi casa un poco, porque Los Ángeles es mi territorio, ¿no? Es mi dirección oficial, y así que bueno, llevo gente a recorrer California, que es mi casa, y Nevada y Arizona. Mi moto está ahí, ¿no? O sea, mi moto justamente, la Princesa Negra, está allá en el museo, en el río Colorado. Sí. Entre el Gran Cañón del Colorado y Las Vegas está mi moto en exhibición. Es un museo muy conocido, y es a orillas del río Colorado. Ahí está el auto de la película Regreso al Futuro. En fin, hay toda una serie, hay una moto de los Tres Chiflados, en fin, hay toda una serie de vehículos, y ahí está en exhibición la que ahora es conocida como la Princesa Negra. Y entonces, bueno, de aquí tengo un tour a la India, o sea, sí, llevo gente por todo el año prácticamente, a amigos, gente del club, ¿no? O sea, el club viajeros, y gente también que no anda en moto, ¿no? O sea, ahora nosotros estamos llevando gente que no son motociclistas, pero que quieren ir a estos tipos de viajes, que son muy tranquilos, son viajes todo por asfalto, son viajes culturales. Ahora, ¿cómo te abre puertas el hecho de dominar varios idiomas, no? Porque Claro, eso me ayuda muchísimo, porque la gente porque no hay problema que haya alguien que no habla idiomas, porque
yo hago también de traductor. Pero como te decía, más que nada son viajes culturales, y como ahora, aparte de motos, también alquilamos vehículos 4x4, entonces hay gente que dice, mira, pues yo no ando en moto, no hay problema. Parejas, ¿no? Mujeres, o matrimonios que no, pero yo moto nada, no importa, y van en los vehículos de 4x4 también, ¿no? O sea, hacemos, como vamos tranquilos y vamos todo por asfalto, y buenos hoteles, en realidad son, como te dije, es como la biblioteca, es como ir a la universidad, ¿no? Pero mucha gente se debe enganchar precisamente porque más allá del viaje, debe ser escuchar tus anécdotas, ¿no? O sea, y sí, tipo, viste, fogón. Me imagino que se deben cansar entonces de algunos de oírme. No, pero debe ser, viste, un tipo fogón que te sentás ahí y escuchás y compartís, y se hace todo algo ameno, o sea, sí, no ese viaje turístico, viste, que te llevan, te instalan acá, miren acá, te cuentan un poco, es todo muy monótono. O sea, claro. El tema es que no solamente estás haciendo ruta, conociendo lugares distintos, sino escuchando historias que uno a veces dice que cómo se animó, o sea, cosas que uno por ahí ni las piensa, es decir, cruzar por este lado, estar salvando obstáculos por acá, por allá, que se me rompe la moto, ¿qué hago? ¿Que me vuelvo? ¿Que no me vuelvo? Sí, un poco esa es la idea en los viajes, claro, de ir contándole anécdotas, historias, fábulas, por ejemplo, en los lugares en Europa bohemia, por ejemplo, yo estuve ahí cuando era la Rumania de Ceausescu, sí, cuando era la Unión Soviética, el muro de Berlín que crucé, cuando estaba el muro de Berlín. Entonces, lo bueno es que, sí, en las cenas, yo les cuento las historias, cómo era andar en Rumania con un tirano como Ceausescu, donde no había ni para comer, donde no había ni un tomate, donde la gente durante todo un mes comía sandías, por ejemplo. Bueno, entonces yo les cuento cómo era, y ellos ahora ven cómo es hoy, ¿no es cierto? O por ejemplo en África, ¿no? El árbol de Boabat, que alguna vez alguno leyó en el libro El Principito. Bueno, entonces les cuento la fábula, ¿no? Cuando el árbol era muy... se vanagloriaba de su belleza, y entonces Dios un día lo sacó y lo dio vuelta y lo puso pata para arriba, y entonces ahora es horrible porque las raíces parecen... Entonces, claro, yo cuento todas, y los guerreros masáis con los zulúes y los mau mau, cuento todas historias que en su momento viví en carne propia y que yo escribía. Entonces es una manera de hacer a la gente también retroceder a un mundo que ya no existe, y compararlo con el que existe hoy en día, ¿no? No, además, o sea, trabajar con la imaginación, porque hoy día, viste, que te sirven todo, o sea, no te dan lugar a que imagines ni que sueñes, te lo meten todo directamente con imágenes, o qué sé yo, y vos te quedás como diciendo, pero yo quería imaginar algo. Claro, yo por eso siempre le digo a los que viajan, no inicien un viaje metiéndose en Google y investigando todo donde van, déjense sorprender. Es como ir al cine a ver una película que ya te contaron toda cómo es, cómo empieza, claro, cómo sigue y cómo termina. No, y el viaje son igual. Quitar la emoción. Siempre digo, no, porque a mí me gusta saber... No. Dejen que el corazón, dejen que los ojos se asombren de los lugares, porque si no uno lo leyó antes y va con una cierta imaginación en la cabeza, ya formada, sí, un dibujo formado. Y sí, ya entonces, no disfrutar, no es lo mismo. No, vayan inocentes. Distinto es que por ahí ves una foto, la filmación, y dices, wow, yo quiero ir a ese lugar, ¿viste? Porque te fascinó, y bueno, vos decís ese lugar, pero resulta que después de ese lugar te encontrás con otras cosas. Así me pasó con Mendoza, en San Rafael. O sea, yo fui con una idea, cuando la empecé a descubrir, te estoy hablando hace como 20 años atrás, empecé a descubrirla y dije, wow, y esto no estaba en ningún lado, cuando todavía no se hacía turismo aventura. Y así como todo, ¿no? O sea, como decís vos, dejate sorprender. Sí. Y en eso consiste, ¿no? La aventura también, o sea, la sorpresa. La aventura de la vida. Tal cual. Así que ya te estás preparando para... Yo te vi a vos cuando fue que te entregaron el diploma ahí en el Senado de la Nación, que te hicieron por fin un reconocimiento, ¿viste? Ah, sí, es verdad, en el Senado. Muy lindo, la verdad que estuvo eso. Recibí después otro de... Bueno, tengo de los dos, tengo de diputados y de... Tengo de los K y de los Macri, porque... para no ser de menos. Macri también me dio... a los pocos días creo que fue la ciudad. Sería bueno que si escuchan el programa se despierten y me lo manden, porque nunca me mandaron el
El del Congreso sí lo tengo. No tengas problema porque eso habrá sido un error. ya te lo van a mandar. Hablarles y decirles que me manden el diploma, que nunca lo recibí. No, pero esa vez ahí en el Senado fue bastante emotivo. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Bueno. La verdad que sí, bien organizado. Ahí estuvo la abuela Nelly también. Estuvo la abuela Nelly, sí, mucha gente que había viajado conmigo. Sí, había 200 personas. No, estuvo precioso, la verdad que una señora que cantó muy lindo. Sí, estuvo espectacular todo que eso. Cantó una canción espectacular, esposa de un conocido, sí, la verdad que fue bien organizado. Sí. La verdad, Emilio, un gusto enorme, para mí una satisfacción, ¿no es cierto?, poder estar charlando con vos, ya que bueno, ahí en el Senado obviamente no iba a hablar con vos porque estabas con toda la gente ahí, era otro el motivo de esa reunión, pero yo sí también te seguía, ¿no?, leyendo todo el tema de los viajes y como siempre me gustaban las motos, ¿no?, ver que alguien se aventurara así, y bueno, todos los que tenemos el aventurerito dentro, o sea, nos encanta ver a la gente que hace ese tipo de logros, ¿no? Sí, hoy gracias a Dios el mundo se abrió y por suerte, siempre digo que el hombre nació para tener alas, no para tener raíces, y por suerte el mundo abierto como el que vivimos hoy en día permite que la gente conozca, ¿no? Viajar es recorrer la universidad, todas las universidades juntas. Y sí, es cultura. Uno llega a un lugar y deja algo que trae y se lleva algo que el que está ahí le da, ¿no? Y no me refiero a algo material, me refiero a algo cultural. Cultural, exactamente. Cultura es todo. Lamentablemente en muchos países del mundo no lo entienden así. Ojalá acá volvamos a invertir fortuna en cultura. Ojalá. Pero bueno, viajar es por lo menos es una pequeña puerta, y como no hay límites para los sueños, no hay límites de puertas para abrir que te van llevando de sueño en sueño, el ser humano tiene posibilidades infinitas siempre de poder crecer. Seguro. Bueno, vos has andado por lugares que hoy día las destruyeron todo con las bombas, más que nada ya por Medio Oriente, ¿no? Sí, por supuesto. Destruido palacios y... Yo recorrí el moto la Irak de Hussein, con Hussein, Libia con Gaddafi, que era un país extraordinario en realidad, muchas cosas. Con todos los baluartes arquitectónicos. Pero bueno, Libia era un país. Y toda la arquitectura que tenían, bueno, la destruyeron todo. Sí, claro, Palmira, lugares históricos. De hecho, Hussein en Irak en aquella época estaba rehaciendo Babilonia. Muchos de Yemen del norte, Yemen del sur, que ahora vuelven a estar en guerra. En fin, muchos países que hoy en día, Congo que está en guerra, también que han destruyendo la fauna. Los animales en África están ya casi todos los animales en África están en peligro de extinción. Sí, se considera que dentro de 20 años, 30 como mucho, no van a haber ya parques nacionales porque no va a ser necesario, ¿no? Serengeti, Kilimanjaro, Masai Mara, todo eso consideran que Kruger en Sudáfrica. Es tan poco la cantidad de animales que van quedando por los que han hecho lo que ha hecho el hombre que... Así que bueno, pero yo no... Pero vos tenés lo mejor, que es haber transitado por todo eso y tener tantas anécdotas interminables, ¿no? Yo creo que no sé cómo haces para acordarte de todo. Sí, necesitarías todo el año de tu programa para... Tal cual. Bueno, yo te agradezco muchísimo, y la audiencia también, haber compartido estos minutos del programa, escuchando, ¿no? Tu historia, parte de tu historia, ¿no? Y lo que estás haciendo ahora también. Bueno, te agradezco, yo te felicito por el programa, ojalá que crezcas y
el día de mañana seas otra Susana Jiménez de la radio. Claro, con los pelos rojos. Y te deseo lo mejor, un abrazo fuerte a todos tus oyentes y brindo por un 2017 que sea mejor que los anteriores. Muchísimas gracias, Emilio, y bueno, todo lo mejor para vos y las mejores rutas, ¿eh? Gracias, corazón, un beso. Un beso, gracias. Bueno, ahí pasaba Emilio Scotto por el programa, nos extendimos un poco, pero la verdad que valía la pena. Fue, ¿no?, una nota de lujo. Alguien tan importante dentro del ambiente de las motos como Emilio Scotto. Bueno, recreando, ¿no es cierto?, de lo que hablábamos con él, vamos a pasarles un video de Emilio Scotto en uno de esos tours que él hace allá en Estados Unidos, especialmente porque recibe a sus invitados, ¿no?, los que van a recorrer en una limusina. Así da gusto. Bueno, vamos con eso y ya venimos con más KLK Motores y Rock.